El Gran Terror, también conocido como la Gran Purga, fue uno de los periodos más oscuros y violentos de la historia de la Unión Soviética. Ocurrió entre 1936 y 1938 bajo el liderazgo de Joseph Stalin y se caracterizó por una campaña masiva de represión política, persecuciones, ejecuciones y encarcelamientos que afectaron a millones de personas. Durante esta brutal purga, Stalin buscaba eliminar a cualquier persona que considerara una amenaza para su poder y consolidar su control absoluto sobre el país y el Partido Comunista. Antecedentes del Gran Terror. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin ascendió al poder y comenzó a implementar su visión de una Unión Soviética socialista bajo su control. En los años previos a la Gran Purga, Stalin había consolidado su poder eliminando a sus rivales políticos y centralizando la autoridad en sus manos. Sin embargo, seguía siendo profundamente paranoico y tenía cualquier forma de disidencia o amenaza a su liderazgo. La campaña de represión se desencadenó por varias razones, incluyendo el temor de Stalin a posibles conspiraciones dentro del Partido Comunista, la necesidad de reforzar el control ideológico y el deseo de eliminar cualquier posible oposición a su régimen, tanto real como imaginaria. Las purgas políticas y las grandes expediciones. El Gran Terror comenzó oficialmente en 1936, cuando el primer juicio de Moscú fue llevado a cabo, marcando el inicio de una serie de juicios públicos contra miembros prominentes del Partido Comunista. Estos juicios, conocidos como los juicios de Moscú, se realizaron con la intención de demostrar la existencia de supuestas conspiraciones y traiciones contra el Estado soviético. Las víctimas de estos juicios, en su mayoría líderes bolcheviques y altos funcionarios del partido, fueron forzadas a confesar delitos que no habían cometido, y la gran mayoría fue condenada a muerte o enviada a campos de trabajo forzado, gulags. El aparato represivo del Estado soviético, encabezado por la NKVD, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, ejecutó órdenes de arresto y ejecuciones en masa. Nikolai Yezhov, quien dirigía la NKVD en ese momento, se convirtió en uno de los principales ejecutores de las purgas y jugó un papel fundamental en el incremento de la represión. Uno de los documentos más significativos del Gran Terror fue la Orden No. 00447, emitida en julio de 1937. Esta orden autorizó a la NKVD a llevar a cabo la operación de represión masiva, que estableció cuotas específicas para arrestos y ejecuciones en cada región de la Unión Soviética. Estas cuotas a menudo se cumplían e incluso se superaban, y miles de personas fueron detenidas bajo la sospecha de ser elementos antisoviéticos o enemigos del pueblo. Las víctimas del Gran Terror. Las purgas de Stalin no se limitaron a los líderes del Partido Comunista y funcionarios gubernamentales. El Gran Terror se extendió a todos los sectores de la sociedad soviética y afectó a campesinos, intelectuales, artistas, militares y ciudadanos comunes. Nadie estaba a salvo de ser acusado de espionaje, sabotaje, traición o simplemente de tener actitudes antisoviéticas. Una de las áreas más devastadas por el Gran Terror fue el Ejército Rojo. En 1937, Stalin llevó a cabo una purga masiva de los altos mandos militares, temeroso de que el ejército pudiera representar una amenaza para su poder. Se estima que alrededor de 30.000 oficiales fueron arrestados y muchos de ellos ejecutados o enviados a los gulags. Esta purga dejó al Ejército Rojo debilitado y mal preparado para enfrentar futuras amenazas, como la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La represión también tuvo un impacto devastador en las comunidades étnicas dentro de la Unión Soviética. Los ciudadanos de origen polaco, alemán, letón, lituano y otros grupos minoritarios fueron objeto de arrestos masivos y ejecuciones bajo la sospecha de espionaje o traición. Los gulags y el sistema de trabajo forzado. Gran parte de las víctimas del Gran Terror que no fueron ejecutadas fueron enviadas a campos de trabajo forzado conocidos como gulags. Estas prisiones, que se encontraban dispersas por todo el vasto territorio de la Unión Soviética, eran lugares de trabajo extenuante, hambre y condiciones de vida inhumanas. Los prisioneros del Gulag eran obligados a trabajar en la construcción de infraestructura, extracción de recursos y otros proyectos, a menudo en climas extremos y sin suficiente alimento o abrigo. Se estima que durante el Gran Terror, más de 1 millón de personas fueron enviadas a los gulags, donde la tasa de mortalidad era extremadamente alta debido a las condiciones brutales. El sistema de gulag se convirtió en un componente central de la economía soviética y millones de personas pasaron por estos campos a lo largo de las décadas. El fin del Gran Terror y sus consecuencias. El Gran Terror comenzó a declinar en 1938, cuando Stalin decidió que las purgas ya habían cumplido su objetivo.
Nikolai Yezhov, quien había dirigido la NKVD y llevado a cabo la represión con extrema brutalidad, fue arrestado y ejecutado en 1940, en un intento de Stalin de desviar la responsabilidad de la brutalidad del Gran Terror. A pesar de que las purgas disminuyeron en intensidad después de 1938, las secuelas del Gran Terror continuaron sintiéndose durante muchos años. La población soviética quedó marcada por la paranoia, el miedo y la desconfianza, mientras que el tejido social, intelectual y militar del país quedó gravemente dañado. El impacto y legado del Gran Terror. Se estima que durante el Gran Terror, entre 700.000 y 1.5 millones de personas fueron ejecutadas y millones más fueron encarceladas o enviadas a los gulags. Las cifras exactas son difíciles de determinar debido a la falta de registros fiables y la naturaleza secreta del régimen estalinista. El Gran Terror dejó un legado de miedo y sufrimiento en la Unión Soviética y marcó el punto culminante del totalitarismo bajo Stalin. La represión masiva y las purgas destruyeron gran parte de la élite intelectual, militar y política del país y crearon un ambiente de desconfianza y paranoia que persistió durante décadas. La historia del Gran Terror es un recordatorio sombrío de los peligros del autoritarismo y de cómo un régimen basado en el miedo y la represión puede devastar a una sociedad entera. Hoy en día, el Gran Terror sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia soviética y un símbolo de los horrores que pueden ocurrir bajo un régimen totalitario que no tolera la disidencia ni la libertad.